En pedazos. Capítulo 25. Engaño. Sí, soy un soñador. Porque un soñador es aquel que solo puede encontrar su camino a la luz de la luna, y su castigo es que ve el amanecer antes que el resto del mundo. Oscar Wilde. ¿Estás seguro de que esta es la elección correcta? Inoichi no pudo evitar preguntarse si la confianza que tenía en su amigo más viejo no lo había extraviado. Su hija había seguido a su Hokage, mientras que él se había unido al resto de las fuerzas de Konoha. ¿Por qué? Podría argumentar que hizo esto porque era el líder del clan Yamanaka, pero si era honesto consigo mismo, preferiría estar con su hija. Lamentablemente, este fue uno de esos muchos casos en los que sus deberes superaron sus deseos personales. ¿Crees que deberíamos confiar en una carta enviada por una chica que ni siquiera dirige oficialmente su pueblo? Shikaku resopló. No, sabes muy bien que no iría a la guerra si pudiera evitarlo, Inoichi, pero esta situación es una oportunidad demasiado perfecta. Kiri está demasiado dividido para interferir, Suna demasiado débil, así que ¿quién nos va a impedir explotar? ¿La guerra entre Iwa y Kumo? Esos tontos comenzaron esto solos. Sé que actúas bajo la presunción de que no queda nada que pueda amenazar nuestra aldea, suspiró Inoichi. Pero ¿y si Tsunade tiene razón? ¿Todavía confías en sus capacidades? Su temperamento siempre fue un punto débil en su carácter, pero para ignorar descaradamente al consejo y salir corriendo con una fuerza propia, bueno, ella tomó su decisión. Decidió perseguir a los fantasmas por hacerla. Deber real, demostrando que sus críticos eran realmente correctos, la inusualmente habladora Nara no podía mostrar mucho respeto por el Senju. Su búsqueda me mostró que deberíamos reconsiderar su posición. Me pregunto por qué ella simplemente no aceptó eso y persistió con esas fantasías de que fue secuestrado. Después de todo, ha habido múltiples testigos que también han visto a Naruto abandonar el campo de batalla. Como aquellos que lo han visto viajar a través de Inokuni. ¿Pero por qué habría hecho eso? ¿Por qué? Shikaku se giró para mirar a su amigo. Ya dijo con suficiente claridad que ya no se preocupaba particularmente por nuestra aldea. Todo lo que necesitamos es que se mantenga alejado de esto. Durante demasiado tiempo, hemos sufrido el equilibrio entre las aldeas. Durante demasiado tiempo, nuestros shinobi han luchado y murió por nada. Hoy, tenemos la oportunidad de romper ese equilibrio. Dos pueblos están uno al lado del otro, debilitándose el uno al otro. ¿Quién puede evitar que nos precipitemos y eliminemos a dos de nuestros competidores? Es lógico, Inoichi dijo la última palabra como si estuviera sucia. Lo lógico que hacer, seguro, pero es correcto. Lo que está bien o mal está determinado por los vencedores, se encogió de hombros Nara. La moral y la ética están sujetas a influencias culturales y opiniones personales. No son entidades mágicamente fijas. E incluso si es incorrecto, ¿a quién le importa? Será decidido por la historia, y aquellos que sean victoriosos escriben esa historia. ¿Seguirías con este plan a pesar de saber que está mal? Hay demasiados rencores entre nuestras aldeas. Incluso si ese Greenorm que se considera un Kage cree que la paz se alcanza tan fácilmente como ofrecerla a los demás, los dos sabemos que hay demasiado rencor en ambos lados para acomodar una paz duradera. Y debo mencionar que tenemos la posibilidad de acabar con la codicia de Kumogakure. Han estado acumulando poder durante décadas, solo pregúntale a Yashi sobre eso. ¿Quieres que te arrebaten a tu hija, Inoichi? El único camino posible hacia una paz duradera es que eliminemos a nuestros competidores. Un idealista podría decir que deberíamos darle a Iwa el beneficio de la duda, pero un realista sabría que mis palabras son ciertas. Ahora es el momento para que Konoha alcanzar el dominio y poner fin a esta larga lucha por el poder. Dime, ¿eso me hace malvado? Shikaku cuestionó. Incluso si lo hace, en mi opinión es peor desperdiciar la oportunidad que se nos ha presentado. Si actuamos ahora, nuestros hijos y todas las generaciones venideras no tendrán que sufrir el derramamiento de sangre sin sentido que hemos experimentado. Por eso, con mucho gusto me convierto en villano. Yamanaka Inoichi permaneció en silencio, sin saber qué decir. Tenía razón Tsunade, con su fe en Kurotsuchi. Mucho dependerá de cuán confiable sea la promesa de esa chica. ¿Tenía suficiente influencia sobre su pueblo y su consejo para respaldar sus palabras? El hecho de que aún no fuera la Tsuchikage oficial habló en su contra. Mientras tanto, el buen juicio de Tsunade también era algo que podía discutirse. Inoichi sabía mejor que la mayoría, incluso si su hija tenía los labios muy cerrados sobre el asunto, que el Senju era emocionalmente frágil. ¿Qué debo decir?
¿Debería unirme a los demás y participar en una guerra que trae la paz, o debería tratar de abogar por la paz, sabiendo que esta opción probablemente conduciría a más guerras en el futuro? Inoichi miró a su amigo. El Nara estaba revisando el mapa estratégico, revisando sus planes con la última información proporcionada por la división Sensor. ¿Es el mal que sacrificar unos pocos por el bien de la mayoría? Es peor actuar con rectitud, sabiendo que condenaría a muchos más a morir en inevitables conflictos futuros si me niego a ensuciarme las manos. Esta elección parece estar entre el menor de los dos males. Todo fue un desastre, de verdad. El árbol, uno de los aspectos más reconocibles de la aldea, había desaparecido, mientras que la aldea misma, todo lo que quedaba eran ruinas. Cuando había visitado por primera vez Takigakure, junto con Kakuzu, el pueblo ya no era el más próspero. No es que el pueblo irradiara un aura de pobreza ni nada, pero las diferencias entre un pueblo importante y uno pequeño como Taki eran claramente visibles. Por supuesto, una vez que Kakuzu había abandonado el lugar, arrastrado por Naruto, Takigakure ya había quedado marcado. En este momento, ya no había un pueblo marcado. La batalla había transformado el lugar en un cráter, una cicatriz fea en el paisaje. El Hbi, incapaz de liberarse, siguió revoloteando. Como testimonio de su poder, sus colas destruyeron las montañas que rodean la antigua aldea como si estuvieran hechas de cartón. Más de un Zetsu blanco quedó atrapado en la destrucción, aplastado por rocas que se derrumbaban. Por supuesto, esos clones cobardes ya no se atrevieron a acercarse. Si se acercaban demasiado a su chakra, Naruto sabía lo que les sucedería. Especialmente ahora que Kurama estaba completo, su chakra estaba tan lleno de vida, las palabras de Kurama, no las suyas, que Zetsu perdería su consistencia y se convertiría en un árbol. Hace que te preguntes de qué están hechos esos bastardos, se quejó distraídamente, mientras escaneaba el campo de batalla. Kurama estaba nervioso, ya que los Hbi deberían haber podido resistir más. Naruto estuvo de acuerdo con el astuto zorro, sabiendo muy bien que era prudente prestar atención a las advertencias del zorro. Las cosas definitivamente iban demasiado bien. La asamblea de Shinobi, en la que Naruto vio y come tanto de Konoha como de Ame, estaba dando vueltas alrededor del Hbi, disparando jutsu tras jutsu mientras sus dragones le quitaban chakra a la criatura. Aún así, a pesar de que había recargado el modo sabio, Naruto no podía sentir el debilitamiento de Hbi en absoluto. La conclusión lógica sería que estaba esperando algo. Pero, ¿qué esperó? Los clones de Zetsu Blanco eran incapaces de hacer nada, y cada uno de los miembros de Akatsuki había perecido. Todos excepto Black Zetsu. Le molestaba que no pudiera detectar a Zetsu Negro. De pie sobre su jutsu más fuerte, el Hichimen Kanon, Naruto vigilaba de cerca a todos los jugadores que quedaban en el campo. ¿Podría ser que Konan nos traiciona? Él se preguntó. No, la mujer lideraba al Amenin y atacaba al Hbi con todo lo que tenía. Al otro lado del Hbi, Tsunade lideraba a los ninjas de Konoha. Ella también parecía estar a su lado. ¿Qué otros jugadores quedaron que podrían cambiar el juego? ¿Maito Gai? Su taijutsu es impresionante, pero es solo un Chunin. Él no es del tipo del lado de los Hbi, frunció el ceño Naruto. No, solo había una persona con el potencial de cambiar el campo de batalla en este punto. Y ella nunca se pondría del lado de él. Naruto estaba dispuesto a dar su vida por eso. Eso significa que solo queda una opción, gruñó Kurama enojado. Irónicamente, lo hizo en el mismo momento en que Naruto detectó la presencia de Black Zetsu. Si no hubiera estado mirando en la dirección correcta, dudaba si hubiera podido sentir al sigiloso bastardo, pero la suerte estuvo a su lado por una vez. Puedo hacerlo, tengo que improvisar. Senp. Kawarimi no Jutsu, Naruto simplemente combinó dos jutsu, combinándolos sobre la marcha. Agisai estaba encerrado en madera, y ella y Naruto lo sustituyeron. No se parecía en nada a la técnica habitual de reemplazo corporal, pero tuvo que improvisar. Tú. Yo, sonrió Naruto cuando vio la expresión de sorpresa de Black Zetsu. Pisó un pie en el suelo, forzando su chakra a través de la tierra. No permitiría que el evasivo Zetsu escapara una vez más. Especialmente no después de que se atrevió a apuntar a Hichan. ¿Deo que realmente creo que se pueda detener lo inevitable? Zetsu Negro bajó la mirada, obviamente notar que Naruto había intentado cortar su ruta de escape. Mírame, el Jinchuriki le devolvió la mirada. Senmokuton. Canon Ryote, Sage Aru Out Release. Manos de canon. Una réplica de la mano izquierda del canon disparó desde el suelo, su velocidad sorprendió a Zetsu, quien no pudo esquivar por completo.
Antes de que Setsu procesara completamente lo que Naruto había hecho, la mano sostenía sus piernas, sus espinas perforaban la carne negra de Setsu. «Realmente eres una molestia inesperadamente grande», gruñó Setsu, ignorando el dolor que sentía. «Pero he vivido durante siglos. ¿Creías que iba a bajar fácilmente? Morirás, no importa cómo intentes escaparte de este. El Hbi crecerá. El árbol se levantará. Y entonces el día del ajuste de cuentas está sobre tu especie. Te atreviste a impedir a mi exaltada madre. Y aquí pensé que tu mitad blanca era la demente», espetó Naruto. «Solo date prisa y muere ya», puñalada por la espalda. Tomó mucho esfuerzo lograr que Mizukage y Raikage cooperaran, pero una vez que me aseguré de que el Hokage no hiciera nada para detenerlos, fue divertido destruir a tu clan, Uzumaki Naruto, se rió Black Setsu. Naruto estaba empezando a pensar que la criatura parásita lo había perdido por completo, excepto por el hecho de que la caída del clan Uzumaki sonaba exactamente como uno de los esquemas de Setsu, y el Hokage había jugado un papel en eso. La mano de madera del cañón se apretó y aplastó las piernas de Setsu. Esto realmente no logró mucho, considerando que Black Setsu tenía un cuerpo bastante fluido, pero de todos modos se sintió satisfactorio. Fin, Setsu todavía se rió entre dientes. «Qué delicioso que te destruya el jutsu que tus ancestros custodiaron con sus vidas». Naruto se atragantó y casi perdió el equilibrio, cuando algo opresivo se conectó a su cuerpo. Escuchó a Kurama gritar advertencias, pero solo pudo mirar con una morbosa fascinación el intrincado patrón que apareció debajo de sus pies. Ahora tenía sentido para él por qué Black Setsu había desaparecido por un tiempo. Había estado preparando esto, y apuntó a Hisai para sellar que... «El Hbi», gritó Kurama en pánico. «Detén a ese bastardo. Está sellando al Hbi en ti». «Lo haría, si pudiera», tartamudeó Naruto. «No puedo moverme», sus ojos se volvieron hacia el Hbi, que de repente había dejado de resistir sus ataduras. Su enorme ojo se centró en el rubio Jinchuriki. Pero Naruto realmente no pudo mantener su atención en lo que hizo el Hbi. Miró a Sumoko Bunshin y a Hisai, desorientada, a su lado. El rudo jutsu que había usado para llevarla a un lugar seguro aparentemente no había pasado sin problemas. Sin palabras, Naruto asintió con la cabeza a su clon, ordenándole que retrocediera y se llevara a Hisai. «Podría morir hoy, pero el árbol florecerá y tu mundo se romperá en pedazos», gritó Setsu con lo último de su poder. El chakra inyectado de la mano izquierda del cañón se había extendido, floreciendo en un veneno letal, y después de siglos de intrigas, la búsqueda de Setsu finalmente había llegado a su fin. La entidad parasitaria murió con una sonrisa, sabiendo que había tenido éxito, había cumplido su propósito. Naruto tropezó. Todas las cosas se desvanecieron de su vista. Los sonidos fueron silenciados. Las luces se atenuaron. Los olores se evaporaron. Solo el frío del chakra sin fin del Hbi se deslizó por su cuerpo. Con eso, llegó una voz. Era una voz, tan dulce y relajante, tentadora pero dominante sin tolerar ninguna desobediencia, una voz que le ordenaba hacer algo, alguna cosa que estaba haciendo. ¿Qué estaba diciendo ella? ¿Por qué la estaba escuchando? Algo salió de su cuerpo, algo creció más alto que cualquier árbol que hubiera engendrado. Sus raíces fueron más profundas que cualquier cosa que haya sentido. Estaba en todas partes. Él estaba en todas partes. El mundo de repente se sintió tan pequeño. Tan frágil, no estaban atrapados en el genjutsu, como deberían estar, pero a él le importaba poco. La secuencia era de poca importancia ahora. Todo lo que él necesitaba, todo lo que ella necesitaba, era reclamar lo que era suyo. ¿Suyo? Shin. Hukaitan, Dios. Natividad de un mundo de árboles, se escuchó decir, repitiendo lo que esa voz femenina le susurró que dijera. Entonces, lo poco que quedaba de su conciencia fue arrastrado hacia adentro. La voz seductora lo atrajo cada vez más cerca. Ella se había burlado de él. Ella lo había ridiculizado de cualquier forma que pudiera escapar, que él la dejara escapar. Ella se burlaba de él, mientras él gruñonamente jugaba su propio papel en su juego habitual, así era como ella se había imaginado haciendo esto, para que él estuviera allí, a su lado, dándole la guía que siempre le había dado. La guía. Ella necesitaba desesperadamente, la guía que siempre había dado por sentado. Lamento, eso fue lo que más sintió durante estos días. Había adormecido su corazón, incluso si su mente se esforzaba por hacer frente a una cantidad abrumadora de información que tenía que procesar, y las decisiones que tenía que tomar. Ella siempre se había burlado de él cuando hacía un escándalo, cuando nada sucedía, cuando nada parecía estar sucediendo.
Solo ahora, se dio cuenta de que había puesto tanto esfuerzo en sus deberes para mantenerlo así, para mantener esa fachada, para que el resto de la aldea solo tuviera que preocuparse por las trivialidades. Durante décadas, se había asegurado de que Iwagakure no Sato aguantara. Y ahora esa tarea había recaído en ella. A Kurotsuchi le dolió admitir que no estaba lista para una tarea tan desalentadora. Simplemente sucedía demasiado, todo al mismo tiempo, para que ella mantuviera su comportamiento generalmente tranquilo y tranquilo. Estaba cansada, irritada y de luto. Estaba de luto por la muerte de su abuelo, asesinado por el traicionero Raikage, pero también por la muerte de su padre Kitsuchi. Esos tontos justos de Kumogakure en realidad habían declarado la guerra a Iwagakure. En el momento en que terminó la guerra contra Amegakure, en el momento en que se corrió la voz de que Tsuchikage y Raikage habían caído en la batalla, las fuerzas de Kumo habían marchado a sus fronteras. Los shinobi de Iwagakure habían defendido valientemente las fronteras, pero aunque lucharon en sus propios terrenos familiares, estuvieron en desventaja desde el principio. Las fuerzas de Kumo se habían dispersado por las naciones, limpiando los escondites de Akatsuki, pero habían perdido relativamente pocos. Iwagakure, por otro lado, había participado en una batalla en la que muchos habían encontrado sus fines inoportunos. Debido al engaño de Setsu y la traición del Raikage y Sujinin, Kurotsuchi había perdido a muchos hombres y mujeres buenos que podrían haberle dado la ventaja sobre el ejército invasor. En cambio, se encontraron superados en número y superados, luchando y retirándose cada día. Fue una guerra en las trincheras, literalmente, ya que hicieron que Kumo luchara por cada centímetro de tierra, y solo había traído miseria a ambos lados. Tantos habían muerto, ¿y por qué? Si alguien debería haberse indignado, eran ellos, no Kumo, ya que el Raikage había matado a su Tsuchikage. Desearía que los abuelos todavía estuvieran aquí, pensó Kurotsuchi con melancolía. Él sabría qué hacer, incluso en este lío. Por otra parte, dudo que él hubiera aprobado la carta que le envié a Konoha. Nunca habría pedido una alianza. Ese creía firmemente que Ritenbin no Noki habría encontrado alguna forma de evitar este desastre. Y si hubiera sucedido de todos modos, habría organizado un espectáculo y desintegrado a algunos escuadrones. Un buen susto habría cambiado las mentes del shinobi de Kumo. Después de todo, ¿qué clase de idiota estaría dispuesto a enfrentarse a alguien con el Tokakeki de Hinton? Sí, Kurotsuchi, actuando como Tsuchikage durante esta invasión, quería que su abuelo aún estuviera vivo. Ella quería que su padre también estuviera a su lado, gruñón y molesto como él podría estar. Ella quería descansar. Estoy muy cansado. Debería dormir un poco, pero ¿cómo puedo descansar mientras todos estos hombres y mujeres arriesgan sus vidas? Dependen de mí para encontrar una salida a este desastre. Ella suspiró profundamente. Sus ojos fueron atraídos hacia el mapa, donde se dibujó el estado actual del campo de batalla. ¿Cuánto tiempo podrían mantener esto, antes de que los Kumonin llegaran a la aldea? ¿Cuánto tiempo podrían estos invasores seguir empujándolos? Seguramente tendrían que agotarse en algún momento también, ¿verdad? Una figura grande se precipitó en su tienda. Antes de reconocer su chakra, vio su silueta. Era el escudo del Tsuchikage, Akatsuki, uno de los mejores Chunin que quedaban en su ejército. Y en lugar de usar la expresión sombría que había mostrado durante su intento de frustrar la invasión, ahora en realidad estaba sonriendo. Era una sonrisa cansada y, literalmente, sucia, como si se hubiera precipitado directamente desde el frente hasta aquí, todavía cubierto de polvo y sangre. Ellos están aquí. ¿Quién es? Han utilizado la puesta de sol, y todo lo que han podido, para ocultar su enfoque. Ahora se apresuran hacia el flanco izquierdo, continuó Akatsuki, ignorando su pregunta. Deberían estar golpeando a las fuerzas de Kumo mientras hablamos. Puede que no sea el Tsuchikage oficialmente, pero me gustaría que al menos respondieras mis preguntas. Kurotsuchi trató de resistir el impulso de arremeter contra él. Estaba demasiado cansada y demasiado preocupada para tener un exceso de paciencia. Konoha. ¿Por qué no lo dijiste de inmediato? Espetó ella, saliendo corriendo de la tienda. Para su euforía, vio que el caos se extendía por las filas del shinobi de Kumogakure. Los escuadrones de Konoha-nin fueron quirúrgicamente atacando puntos clave en el ejército de Kumo. Había recibido una respuesta hace solo una hora, indicando que Konoha enviaría refuerzos. Entonces, o el halcón mensajero había sido lento o el mensaje había sido enviado tarde. De todos modos, Kurotsuchi se sintió aliviado al ver que habían respondido a su pedido. Bueno, era una súplica, y ella lo sabía. Una explosión llamó su atención.
Estaba muy cerca. ¿Qué demonios? Sus ojos se abrieron. La ninja de Konoha se había dividido en dos grandes grupos, uno golpeando a las fuerzas de Kumo, mientras que la otra mitad descendió sobre su propio shinobi. Traidores. Ella gritó. Traidores sucios, hipócritas y traidores. Akatsuki no podía recordar haber visto a la joven tan enojada. Si bien por lo general era tranquila, se había enojado particularmente cuando Deidara había desertado. Pero eso no era nada de esto, en este momento, parecía que podía exterminar a todos sus enemigos con una sola mirada. Kurotsuchi-sama, instintivamente usó un honorífico que nunca había usado para ella, deberíamos llamar a todos y organizar nuestro, el suelo comenzó a temblar, y de repente una ola de chakra extraño latió a través del área. Algunos hombres tropezaron y cayeron, escupiendo árboles de sus cuerpos mientras morían. Esto ocurrió dentro de sus propias filas, pero también vio la misma confusión dentro de las filas de Kumo y Konoha. Aunque ella no lo sabía y no podía verlo, Shikaku se sorprendió al ver a su primo sufrir el mismo destino. Sin embargo, rápidamente conectó los hechos y palideció. Esto fue lo que les sucedió a los clones de Zetsu Blanco que se habían acercado demasiado a Naruto. Esto significaba que ese pulso de chakra se originó también en el Jinchuriki. Peor fue el hecho de que mostraba cómo Zetsu se había infiltrado en sus filas. Shikaku recordó que este primo en particular era la persona que había proporcionado la información que lo había convencido de que Naruto simplemente había desertado, en lugar de ser secuestrado como Tsunade había afirmado. Al otro lado del campo, los Kumonin vieron a varios de sus hombres y mujeres convertirse en árboles, aunque ninguno se dio cuenta de que todos habían sido particularmente partidarios de esta invasión. A diferencia de Shikaku, no se dieron cuenta de que habían sido manipulados. Por supuesto, a ninguno se le dio el tiempo para procesar los eventos correctamente, no había muchos estrategas en el mundo que pudieran superar a un Nara, y Shikaku era el mejor de su clan por una razón. Sin embargo, ni siquiera Shikaku podría haber previsto lo que vendría ahora. La tierra dejó de temblar. Enormes raíces de los árboles se dispararon, abriendo el suelo. El ataque fue tan repentino como devastador, y antes de que Kurotsuchi pudiera parpadear, muchos de los shinobi reunidos habían sido víctimas de cualquier jutsu que Naruto había lanzado. Sin embargo, Kurotsuchi sí notó que el ataque fue completamente indiscriminado. Akatsuki la protegió lo mejor que pudo, pero había demasiados. En todas partes las raíces se dispararon, enredando a las personas, atrapándolas en conchas como capullos. No fue hasta que fue víctima del jutsu ella misma que entendió por qué los que fueron capturados en esos capullos no se liberaron. Incluso si no fueron atrapados en ningún genjutsu, Shin Hukaitan era más que capaz de someter a todos los seres vivos. Seguramente, era más difícil drenar los objetivos de su chakra, y no se transformarían en los leales secuaces que eran los Zetsu, pero el jutsu hizo lo que se suponía que debía hacer. En todo el mundo, sucedió lo mismo. Un pulso de chakra afectó a todos los Zetsu blancos del mundo, causando el exterminio instantáneo de su tipo. Todos y cada clon fueron golpeados, lo que los desestabilizó y brotó como árboles. En todo el mundo, hubo quienes vieron cambiar a sus amigos, familiares y seres queridos. Los líderes vieron a sus asesores más confiables convertirse en árboles. Los generales perdieron a sus mejores mensajeros. A lo largo de los sistemas sociales de la humanidad, había muchos en posiciones importantes, pero sin imponerse, que habían resultado ser espías. Tal fue el alcance de la infiltración de Zetsu. No solo Iwa, Kumo y Konoha se vieron confundidos, sino que Kirigakure y Sunagakure también se vieron afectados. Temari había estado en medio de un acalorado debate con los concejales de su pueblo cuando dos de los ancianos de repente se convirtieron en árboles. Sin que ella lo supiera, el imitador del daimyo de Kase no Kuni, el único daimyo que había sido reemplazado con éxito por Zetsu, pereció también. En Mizu no Kuni, el tiempo para los debates ya había pasado. Los rencores y desacuerdos habían crecido fuera de control de la manera típica para su nación, ya que la gente era demasiado agresiva y vengativa por su propio bien. No importa cómo se haya esforzado Terumi Mei, una guerra civil ha demostrado ser inevitable. Sin embargo, aparte de algunas primeras escaramuzas, ambas partes todavía se estaban reagrupando y elaborando estrategias. Los leales, que todavía creían en la doctrina de Yagura, fueron superados en número pero sabían que esto no significaba mucho, ya que los rebeldes, que ahora gobernaban Kirigakure, habían salido victoriosos de su posición de desválido. Imagina la sorpresa cuando hombres y mujeres de ambos lados se convirtieron repentinamente en árboles.
Ambas partes acusaron brevemente al otro de este acto, antes de que las ramas del Xinghu se levantaran de la tierra y reunieran a todos. En todo el mundo, la gente trató de resistir, trató de escapar de lo inevitable, antes de ser atrapados. Algunos duraron más, como Mei o Temari, mientras que otros fueron atrapados antes de darse cuenta de lo que sucedió. Setsu había hecho bien su trabajo, y en cada ejército y grupo había división y descontento. La desconfianza impedía a los aliados luchar adecuadamente lado a lado, lo que podría haberles dado una pequeña posibilidad de victoria. Sin embargo, contra el dominio de Naruto del Mokuton Kekko y Genkai, todas las luchas pronto resultaron ser inútiles. Tsunagakure, debilitado hasta el punto de tener miedo y estar a la defensiva, cayó. Kirigakure, desgarrado en la guerra civil, cayó. Kumogakure, con la mayoría de sus shinobi invadiendo erróneamente otra nación, cayó. Iwagakure, que ya luchaba por defenderse, cayó. Incluso Konoha no tenía ninguna posibilidad. Todos cayeron ante el poder de los Xinghu, todos fallaron contra la habilidad de Uzumaki Naruto. Solo quedaba uno, el último ser humano consciente y libre, uno que había visto a todos sus amigos y aliados atrapados por el ataque de Naruto, Ahisai. Ella, con su Rinnegan, lo había visto suceder. El clon de Naruto había gastado todo su chakra usando el Hichimen Kanon para protegerla, y después de que cayó se vio obligada a confiar en sus propios poderes. Shinra Tensei fue útil, sin duda, y uno de los jutsu más fuertes que existió, pero los segundos que necesitaba esperar después de cada uso eran una flagrante debilidad. ¿Por qué había sucedido esto? Ahisai había visto a Black Setsu levantarse del suelo, aparentemente apuntando a ella, y luego había sido trasladada a la parte superior de la enorme estatua de Buda de madera de Naruto. Entonces todo el infierno se había desatado. Se había levantado un árbol realmente enorme, uno que ponía incluso el viejo árbol de Takigakure, el que los Hyuubi habían consumido de alguna manera, a la sombra. La explosión de chakra que vino de Naruto justo después de eso la había cegado por un momento, mostrando la desventaja de un jutsu que podía ver el chakra. Nunca antes había visto una firma de chakra tan potente como la suya. Naruto siempre había sido extremadamente poderoso, y lo era aún más desde que había reunido las dos mitades del Kibi. Pero en este momento su poder era simplemente absurdo. Con su convocatoria a su lado, Ahisai se abrió paso lentamente a través del ataque de las raíces de los árboles, que intentaron atraparla en un capullo, como el árbol había hecho con todos los demás que había visto. Tsunade, Konan, Suiren, Ino, ya no podía ver a ninguno de ellos, ni siquiera a los sapos. Todos los capullos le parecían iguales, el chakra del árbol ocultaba por completo la firma de los que estaban dentro. No puedo seguir con esto sola, Ahisai no dejó de notar que sus propias reservas de chakra estaban disminuyendo lentamente. Además, para actuar adecuadamente, necesitaba saber qué era este jutsu, que se suponía que debía hacer a sus víctimas. Todo lo que había visto era un enorme árbol lleno de una energía ominosa, mientras que sus raíces reunían a todos los shinobi que estaban cerca. Quizás si conozco el propósito del jutsu, puedo encontrar una debilidad en él. Y si puedo liberar a la gente de eso, podrían ayudarme. Por desgracia, era más fácil pensarlo que hacerlo. Acercarse a esos capullos significaba que tenía que acercarse a las raíces más gruesas a las que estaban unidos los capullos. Acercarse a esas raíces significaba que los ataques se intensificaron. Aún así, tenía que arriesgarse. Jugar de manera segura en esta situación ya desesperada no era una opción de todos modos. Lo que descubrió fue que los capullos eran sorprendentemente fáciles de romper, al menos desde el exterior. Los atrapados adentro, sin embargo, parecían completamente apagados. Había encontrado una Kunoa Kunoichi, una Jnin por lo que parecía, que apenas parecía registrar los intentos de Ahisai de liberarla. Ahisai pudo ver cómo el chakra del árbol abrumaba por completo a su víctima, y si no se equivocaba, lentamente había comenzado a drenar la Kunoichi de su chakra. Ahisai no podía decir con qué propósito. No se le concedió el tiempo para investigar, y perdió su panda convocado antes de salir de la red de raíces que habían intentado atraparla. Obviamente, sus acciones habían llamado la atención. Sus ojos solo captaron un indicio de movimiento antes de que el sonido de un choque entrara en sus oídos. Naruto, no, alguien que se parecía a Naruto la había notado. Su piel y cabello eran tan pálidos como Uitesetsu, y una extraña cosa con forma de hueso adornaba su frente. Parecía un Ita-Iyate, solo que sin un símbolo. Lo que era aún más extraño era que dos cuernos surgieron del hueso. Tenía los ojos cerrados, pero no parecía obstaculizarlo en lo más mínimo.
Antes de que Ahisai lo mirara bien, él ya había plantado un pie en su estómago, enviándola a volar. Ignorando el dolor, Ahisai se puso rápidamente de pie. Shinra Tensei. Más por instinto que por cualquier pensamiento consciente, ella detuvo su ataque de seguimiento. Sin embargo, no pareció detenerlo por mucho tiempo. Ahora llevaba pantalones negros ásperos, caminaba descalzo y tenía el torso cubierto por una especie de túnica blanca. Esta túnica tenía 6 marcas negras de Magatama en el pecho y 9 marcas negras de Magatama en 3 filas de 3 en la parte posterior. Esos símbolos eran extraños, pero no eran lo que hacía que su aspecto actual fuera tan extraño para ella. Con sus ojos, pudo ver que estas ropas no eran lo que parecían ser. Los pantalones y la túnica eran construcciones de chakra puro. Ella no podía decir por qué él crearía una capa de chakra, pero podía ver que lo protegería de prácticamente cualquier jutsu. Naruto-kun, ¿qué estás haciendo? Vuelve a tus sentidos, por favor. Ella suplicó. Ella no entendía por qué de repente estaba haciendo esto. ¿Qué le había hecho Setsu? ¿Por qué su chakra era tan similar al de ese monstruoso árbol? Su voz era casi mecánica, como si no supiera cómo usarla. ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué te hizo Setsu? ¿Te estás rindiendo tan fácilmente? Ahisai susurró. ¿Ni siquiera tratas de resistirte a lo que sea que Setsu te hizo? Naruto levantó los brazos, perpendicular a su torso, y de sus manos abiertas surgieron 2 gotas negras de chakra. Ahisai trató de mirar más allá de la expresión vacía en su rostro, trató de ignorar que todavía no había abierto los ojos, y en su lugar miró esos orbes negros de chakra. No era que no pudiera distinguir una sola transformación de la naturaleza en ese chakra, sino que lo veía todo. Doton, Raiton, Fton, Katon y Suiton, vio que todo estaba equilibrado y fusionado en ese chakra negro. Para cualquier otra persona, ese chakra habría formado un ataque casi imparable. Claro, Ahisai se sorprendió al ver una de las esferas negras volar hacia ella, ya que no esperaba que nadie usara un chakra con tanta densidad para un ataque a distancia. Pero las habilidades de Pretapat siempre tenían hambre, independientemente del tipo de chakra que fuera. La túnica hecha de chakra parpadeó, desestabilizándose por una fracción de segundo, mientras Naruto inclinaba la cabeza. Parecía confundido por la repentina desaparición de su ataque. El momentáneo lapso de concentración mostró que su chakra no era tan fuerte como ella pensó inicialmente. Bueno, todavía era demasiado fuerte, eso era obvio, pero también estaba extrañamente dividido. En conflicto, Sai, se esforzó por hablar. Ella, cerca, oscuridad. Hasta donde alcanzaba la vista, había una oscuridad infinita y desesperada. Aparte de toda esta nada, lo único que podía distinguir eran las ramas que lo mantenían en su lugar. Lo ataron de tal manera que apenas podía mover un músculo. La presión constante de luchar contra las ramas de color blanco grisáceo y marrón, lo que lo constriñó hasta el punto de que parecían tener la intención de destrozarlo, amenazaba con hacerle perder la cordura. Ya estaba perdido, o eso sentía. Un cansancio, una apatía que le adormecía la mente, se apoderó de él. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iría? Todas esas preguntas habían parecido importantes una vez, pero ahora tenían muy poco significado. ¿Qué importaba todo? Todo lo que hizo se derrumbó en el fracaso de todos modos. Perdería lo que ganara, se caería cada vez que lograba ponerse de pie, y todo eso no cambiaba nada sobre el mundo que lo rodeaba. No podía pensar así. Ahisai estaba vivo otra vez. Kurama dependía de él. Si perdía ahora, el Hbi se levantaría, tragándose al pobre zorro, que sería condenado a un destino peor que la muerte. A diferencia del alma mortal, que pasaría a la tierra pura, toda la existencia de Kurama se borraría. La criatura de la que había sido parte lo reclamaría, lo absorbería hasta que finalmente todos los aspectos de la personalidad que había desarrollado en el transcurso de los últimos siglos, fue irrelevante. Deberes, esperanzas, todos eran solo cargas, lazos que le impedían moverse. Eran cuerdas que lo convirtieron en un títere en manos de otros. Todo lo que él había considerado importante era tan inútil como los asuntos de cualquier otro humano. Él, como cualquier otro mortal, era una criatura menor cuya única razón para existir era, esperarlo. ¿Por qué se sentía así? Es como si hubiera 2 voces en mi cabeza, luchando por el dominio, suspiró con cansancio. Él estaba cansado. Atrapado en el fuego cruzado entre ambas opiniones, solo sintió su fatiga. Estaba cansado porque tenía que seguir resistiendo las ramas que amenazaban con destrozarlo. Lo que las otras 2 voces querían, todo parecía tan engorroso.
En efecto. La resistencia es inútil. No, no te rindas. Piensa en Agisai, piensa en Kurama. ¿Qué les pasaría a ellos? ¿Qué le pasaría a Tsunade, a Ino, a todos? Tontería. Todos morirían eventualmente. Sería mejor para ellos que sus muertes sirvieran para un propósito superior. No estoy en ninguna parte. No hay escapatoria de aquí. No solo eso, sino que es una carga mantenerme unida. Porque esas dos opiniones opuestas son incluso importantes para mí, si ni siquiera puedo hacer una sola cosa para liberarme? Naruto gimió cuando las ramas alrededor de su brazo derecho se apretaron y amenazaron con arrancarle la extremidad del torso. Y sin embargo, no puedo permitirme fallar. No puedo fallar a Aji-chan. No puedo condenar a Kurama a tal destino, debo soportar, los humanos siempre han luchado por retrasar lo inevitable, una voz femenina provenía de la oscuridad que lo rodeaba. Naruto reconoció la voz, ya que era la misma que había escuchado antes de terminar en esto, lo que se suponía que era este lugar. ¿Quién eres tú? Gruñó Naruto. La curiosidad, incluso al final, su carrera de corta duración nunca parece perder esa calidad. Desafortunadamente, esa curiosidad supera con creces su capacidad de comprender, la voz femenina sonaba extrañamente decepcionada. Quizás es por eso que se volvieron contra mí, fallarás, Hui. Tu resistencia es encomiable, la voz recuperó el tono ligeramente divertido que tenía antes de hablar de aquellos que se habían vuelto contra ella. Pero ahora termina. Enorgullécete del hecho de que lograste durar tanto tiempo y descansa. Vive tu sueño. Tu sufrimiento ha durado lo suficiente. Incluso si fue involuntario, la oscuridad que siguió después de su palabra se apoderó de su mente, y él le dio la bienvenida. Si estaba realmente contento de que terminara o no, no podía decirlo. Su corazón se sentía corrompido por los ideales opuestos. El dolor de las ramas que lo rasgaban era irrelevante en comparación con la sensación que tenía de que su propia mente había sido invadida. ¿Había perdido esta lucha antes de que comenzara? Parpadeando, trató de apagar la molesta luz. Sofocó un bostezo, aunque fracasó horriblemente al hacerlo. Reorientándose, notó que las sábanas estaban hechas un desastre, todo sudado y retorcido a su alrededor. Obviamente, había estado teniendo un mal sueño. También era un sueño extraño, aunque realmente no podía recordar de qué se trataba. La naturaleza evasiva de los sueños era un hecho bastante frustrante. Liberándose de la tela enredada, caminó hacia el espejo. Sus ojos se habían acostumbrado a la brillante luz del sol de la mañana. Su estado de ánimo había mejorado mucho, simplemente debido a las muchas canciones de los pájaros afuera. Sonaba como la primavera, y el jardín había atraído a muchos pájaros que todos cantaban sus canciones. Parecía perfecto, y sin embargo, mirándose en el espejo, sus manos tocaron distraídamente los lugares donde había esperado ver cicatrices. Raro. ¿Por qué debería tener cicatrices? ¿Fue ese sueño extraño? Él reflexionó. Dándose la vuelta, fue al armario y recogió su ropa. Parecían un poco grandes, pero su punto de vista también había cambiado. Por alguna razón, su propia altura lo confundió. ¿Por qué mi altura confundirme? Las cosas no parecían lógicas. Toda esa confusión se eclipsó cuando una mujer entró en su habitación. Naruto-kun, deberías vestirte, Yamanaka Ino lo besó. No, ella ya no era una Yamanaka, él recordaba el día en que había tomado su nombre. El desayuno está listo y tienes que ir a tu oficina pronto. Estupefacto, todo lo que pudo hacer fue mirarla. Su atuendo morado dejaba expuesto su estómago y parecía estar diseñado para acentuar su pecho, un área donde había estado muy bien desarrollada. La maternidad tuvo ese efecto en las personas, después de todo. Espera, ¿qué? No te quedes ahí parado, tonto, sonrió Ino. Sé que soy hermosa, pero guarda eso para esta noche, se sonrojó un poco. Sakura-chan acordó que Minato-chan se durmiera. ¿Sabes lo bien que se llevan Minato-chan y Sarada-chan? Pero nos deja la noche entera los dos, parece que te recuerdo hablando de un segundo. Sí, Naruto no sabía por qué había estado confundido. ¿Por qué la apariencia de su esposa lo confundiría? Estoy seguro de que a Minato-chan le encantaría un hermano pequeño o una hermana, su sonrisa se amplió. Me aseguraré de terminar el papeleo temprano. De lo contrario, simplemente lo dejaré en Baa-chan. No enojes a Tsunade-sama, Uzumaki Ino se puso de puntillas y besó a su esposo. No puedo lastimarlos a todos esta noche. Quiero que mi tigre esté en excelentes condiciones. Sin embargo, no me importaría volver a recibir el tratamiento de enfermería, pensó Naruto en voz alta.
Dejaré de molestar, se rió entre dientes, al ver que su esposa era inusualmente tímida. Obviamente tampoco se había olvidado de esa noche. Bajaré en un segundo. Bien, sacaré a Minato-chan de la cama. Aunque Naruto no la dejó salir de la habitación sin antes darle una palmada juguetona a su trasero bien formado. La vida es buena, pensó Naruto felizmente, terminando de vestirse. Todo lo que necesitaba era su capa, pero eso estaba abajo. Junto con el sombrero. Incluso después de 4 años, todavía lo consideraba como el sombrero de Tsunade. Se había casado con la niña con la que había crecido, la mujer que siempre había amado, y juntos tenían su pequeño cañón suelto de un hijo. Uzumaki Minato, que lleva el nombre del famoso abuelo del niño, lamentablemente había heredado una combinación mortal de la energía de su padre y la curiosidad de su madre. Naruto esperaba con ansias el momento en que su hijo aprendiera el noble arte de las bromas. Sí, la vida fue definitivamente buena. Y sin embargo, había algo que lo roía. ¿Qué? No pudo decirlo. Ino se preguntó por qué estaba tan pensativo, pero no podía explicárselo. Mientras caminaba hacia la oficina del Hokage, su oficina, fue recibido por innumerables personas. Su héroe, su ídolo, se preguntó por qué lo veían como tal. Se sentía tan extraño que había quienes prácticamente adoraban el mismo terreno por el que caminaba, pero tan bueno saber que todos lo reconocieron. ¿Por qué me siento tan distante? Naruto no pudo señalarlo. Sakura se acercó y le dio los informes del hospital que dirigía. Tsunade puede haberlo fundado, pero había decidido que su alumno era mejor que lo liderara. Al menos, eso era lo que el Senju había afirmado. Todos los que la conocían un poco mejor sabían que simplemente había ignorado las responsabilidades para poder retomar su adicción al juego nuevamente. Oh, bueno, al menos ahora se mantiene libre de alcohol. Esa debacle borracha ya era bastante mala. Ino-chan amenazando con mantener a Minato-chan lejos de ella definitivamente tuvo el efecto deseado. Naruto se rió entre dientes mientras miraba el retrato del antiguo Godaime Hokage. Tsunade amaba el sake, pero ese afecto palideció en comparación con el amor que sentía por lo que era prácticamente su nieto. Ella y Jiraiya definitivamente eran unos tontos cuando se trataba de la rubia de 3 años. Aún así, cuando su comandante Junin entró en la oficina, Naruto estaba abrumado por una sensación de equivocación. Sai no lo pensó, simplemente dio su informe sobre los simulacros de esta semana, actuando tan estoico como siempre. Si bien habían disfrutado de paz durante años, el pálido comandante Junin se mantuvo firme en que sus fuerzas debían mantener la disciplina adecuada. Siempre había sido demasiado serio. Al menos, hasta que Naruto señaló que todavía tenía algo de lápiz labial en la mejilla, el antiguo agente de Root se puso nervioso fácilmente, por lo que es muy divertido burlarse de él. Pero, ¿por qué la interacción con Sai se sintió mal? Una vez que estuvo solo en su oficina, Naruto miró su mano. Un anillo dorado, prácticamente idéntico en color al cabello de Ino, adornaba su dedo. ¿Por qué me esperaba ver un anillo de madera? ¿Por qué no puedo sentirte? La forma encorvada de Uzumaki Naruto, el Hokage Rokudaime de Konohagakure no Sato murmuró para sí mismo, refiriéndose al árbol contra el cual sostenía su mano. Nada. No podía sentir nada. La completa y absoluta falta de cualquier tipo de sensación proveniente del árbol lo hizo sentir vacío. Si bien tuvo problemas para recordar, sabía con certeza que tenía que haber algún tipo de conexión entre él y la naturaleza. Durante semanas desde que había tenido ese extraño sueño, se sintió desconectado. Cuando recordé ese anillo, supe que tenía que sentir algo. ¿Pero qué? ¿Por qué sigo sintiéndome tan incompleto? Se había despertado, se vistió, desayunó, disfrutó de la compañía de su encantadora familia y luego se fue a trabajar. Como Hokage de Konoha, definitivamente tenía muchas responsabilidades, pero sus esfuerzos se hicieron bastante fáciles debido a la paz que se había establecido entre las naciones. En ausencia de guerras y conflictos a gran escala, el shinobi tuvo un momento bastante pacífico. Claro, había grupos ocasionales de bandidos o ninjas desaparecidos, pero no era nada con lo que no pudieran lidiar. De hecho, no habían perdido un shinobi activo en más de un año. Después de lidiar con la política interna y el papeleo de la aldea, volvería a casa, disfrutaría de la cena, y más tarde, después de que el pequeño Minato estuviera en la cama y leyera su historia nocturna, Naruto se volvería hacia su esposa. Entonces, ¿qué estaba mal? ¿Qué le estaba royendo? El mundo era perfecto, su vida era perfecta, su familia era perfecta, entonces, ¿por qué se sentía tan vacío por dentro? Sus ojos de repente se abrieron de par en par, y sus manos fueron a su estómago. Él se fue.
tartamudeó Naruto. Sé cómo, no, espera, él nunca estuvo allí, ¿o sí? Gritando con frustración, sin querer arrancó el árbol frente al cual estaba parado. Maldita sea, realmente tengo que contenerme, el mundo no tenía sentido. Era como si se hubiera despertado de un sueño tan profundo, que parecía que todavía estaba entumecido y preguntándose qué era real y qué no. Tantas preguntas quedaron sin respuesta. Tantas cosas que parecían obvias en su sueño ahora parecían, ¿qué es este agujero dentro de mi cabeza? ¿Por qué parece que estoy perdido en algún tipo de vacío? El sonido de pasos lo sacó de sus reflexiones. Al principio lo ignoró, pero pronto se vio incapaz de hacerlo. Ella había decepcionado a su hijo, y él se había apresurado hacia su padre. ¿Qué pasa, Minato-chan? Frunció el ceño al ver la expresión confusa en el rostro de su hijo. Él es el que está preocupado, Naruto-kun. Como yo, intervino Ino. Tú, pareces un poco fuera de lugar, hoy. ¿Estás realmente bien? Debería estarlo, respondió Naruto con sinceridad. Su hijo había heredado su cabello de punta, aunque con la marca de rubio platino de Ino. Esos curiosos, grandes ojos azules parecían mirar su alma, y... ¿lo lastimaron?, se dio cuenta Naruto. Sosteniendo a su hijo tan cerca, sin embargo, dudando de la realidad en la que vivía. Huele. El amor que sentía por su familia lo tentó a aceptar todo esto como real. Pero no podía sentir la energía de la naturaleza misma. Kurama no estaba aquí. Y ese anillo, algo andaba mal con su anillo. ¿Por qué tenía un anillo de bodas de oro, cuando debería haber sido un anillo de compromiso de madera liso? Cualquier futuro que tenga, será compartido contigo, Aji-chan. Sus ojos se abrieron cuando el recuerdo entró en su mente. Cualquier futuro. Se compartirá con Aji-sai. No Ino, no Minato-chan, pero, realmente desearía poder quedarme, Ino-chan. Naruto trató de ignorar las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. Naruto-kun, ¿qué estás diciendo? Ino tartamudeó. No estás, ¿por qué nos dejarías? No puedes. No hay luces que me guíen a casa, pero aún así, necesito liberarme. Naruto besó a su hijo, quien se vio afectado por las emociones de sus padres, incluso si el niño no entendía de qué estaban hablando sus padres. No te dejaré, comenzó Ino. Ino-chan, Naruto miró hacia otro lado. Desearía no necesitarlo. Este mundo es perfecto. Minato-chan es perfecto. Tú, eres tan perfecto como siempre imaginé que eras. Mi familia, mi amada, ojalá pudiera quedarme para siempre. Esto es todo lo que deseaba, antes de que yo, entonces quédate. Pero Ino-chan, todos dependen de mí. ¿Quién? No, no importa, Ino sacudió la cabeza. Nosotros dependemos de usted, Naruto-kun. Dependo de ti. Lo sé, Naruto dudó. Sé que lo haces, porque no eres real. Ninguno de ustedes lo es. ¿Qué estás diciendo? Ino ahora lloraba abiertamente. Por favor, por favor me estás rompiendo el corazón. Eres el mundo que podría haber sido, si Setsu no hubiera interferido con mi vida. Este es un mundo en el que ninguno de mis amigos ha perecido. Este es un mundo en el que no tuve que luchar con la carga que Kurama alguna vez planteó. Naruto decepcionó a Minato, ya que el niño quería ir con su mamá. Eres el sueño que tuve cuando era niño, el mundo perfecto. Naruto suspiró y volvió su mirada hacia el pueblo. Pero Kurama estaba allí. Setsu estaba allí. Kakuzu estaba allí. Perdí mis recuerdos, cometí actos horrendos en nombre de Akatsuki, y conocí a alguien, mi luz en la oscuridad, la que me salvó de mí. Aji-sai nunca lo supo realmente. Lo importante que era para mí. Lo importante que sigue siendo, sonrió Naruto melancólicamente. Te amaba Ino, realmente lo hice. Eras el amor de mi vida anterior. Pero las cosas cambiaron. Yo cambié. ¿Aceptaste eso? Se miró la mano. Todavía puedo sentir mi anillo, mi verdadero anillo, el anillo que hice cuando Aji-sai y yo nos convertimos en pareja, cuando reclamé su mano para el matrimonio. No importa cuán perfecta sea esta ilusión, no importa cuánto quisiera poder quedarme por un poco más, todavía siento ese otro anillo en mi dedo. Ningún genjutsu en el mundo puede robarme ese sentimiento. Ino dijo algo, pero ya no podía escucharla. No podía escuchar los gritos de su hijo, a pesar de que vio las lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas. Era como si todo el mundo estuviera silenciado. El viento entre los árboles, el canto del pájaro, el agua que fluía por el canal cercano, todos esos sonidos habían desaparecido. Nunca más me perderé, prometió Naruto. Nunca nos separarás de nuevo.
El silencio ensordecedor fue roto por el sonido de cristales rotos, mientras esta falsa realidad se derrumbaba. Fue lo último que vio de su vida que podría haber sido. Fue la última vez que vio a Ino como su esposa y a Minato como su hijo. Esto era lo que podría haber sido, si Setsu no hubiera destrozado su vida. Ese sueño había sido destruido. Dejarlo era algo que había hecho antes de confrontar a Pain, antes de que Setsu intentara arruinar su vida una vez más. Esta vida era algo que alguna vez había deseado, pero había cambiado, su corazón había cambiado. Así que ahora, ese sueño del pasado se hizo añicos una vez más. Él ya tenía un nuevo sueño. Cualquier futuro que tenga, será compartido contigo, Aji-chan.